Vamos a orar juntos. Dios Santo, misericordioso, nos salvaste de los pecados y nos hiciste tus hijos santos. Por esta gracia te damos gracias. Te damos gracias por planear y ayudar el retiro de verano de este año. Y en ese lugar muchas almas han sido salvos. Esperamos que estés con nosotros hasta el final del retiro de verano. Ayuda a las almas nuevas que recibieron la salvación en este retiro para que puedan llevar la vida cristiana bien. Y te damos gracias por reunir a los hermanos salvos por tu sangre preciosa. Permíteles tu sabiduría y tu palabra. Te pedimos que la palabra de hoy sea el alimento para los hermanos. Recupera a los hermanos que están enfermos y ayuda a cada uno de los hermanos que están en situaciones difíciles. Te pedimos que acompañes a todos los lugares donde se reúnen los hermanos. En el nombre de nuestro Salvador Jesús oramos. Amén. Vamos a leer Efesios 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, vamos a leer intercaladamente. Por esa causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y a profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los participados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a leerlo juntos. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. El coro de la iglesia va a dar el cántico especial. Vamos a buscar la Biblia. Primera de Timoteos, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Versículo 14 al 16. Vamos a leerlos juntos. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hoy, con el título del misterio de la piedad, el cual es la iglesia, voy a explicar. Es la primera vez que les veo después de visitar a Camerún. Partimos de Corea el 29 de junio. En total, 34 hermanos visitamos a Camerún. Hubo seminario de jóvenes. Arrendamos un local para hacer el retiro de jóvenes. 1.450 personas participaron en este retiro. De lunes al sábado hicimos educación, la educación para los predicadores, para los misioneros. Más o menos aproximadamente como 800 personas participaron y muchas almas recibieron el bautizo. Y en medio de la educación para los misioneros, hubo el seminario, hubo la educación para los predicadores. Por 4 horas al día hicimos la educación y los predicadores y pastores aprendieron la Biblia con mucha pasión. Y el grupo misionero se dividió en dos. En total visitamos 49 lugares. Hace poco visitó el pastor Boba a Corea, ¿verdad? Fue la primera vez que visité a África. Visitando a los hermanos, escuché sus testimonios. Escuchándolos, viendo los testimonios exactos y perfectos de la salvación de los hermanos, sentí que ellos tenían mucha pasión de evangelizar. Y también por mis ojos vi que estaban evangelizando muy fuertemente. Y después de escuchar el seminario se bautizaron y yo estaba muy contento de verlos. Y un hermano hizo una fiesta en su casa por el bautizo y invitó a 70 familiares a su casa para celebrar su bautizo. Y también invitó a un hermano, a un pastor, para que explicara sobre por qué tenía que recibir la salvación y bautizarse. Un hermano invitó a todas las personas de su pueblo, las cuales eran 200 personas, para evangelizar. En ese día también invitó a un pastor para evangelizar. Yo me acordé de Leví de San Mateo 5. Este hombre estaba muy feliz de ver a Jesús, por eso,
invitó a sus amigos e hizo una fiesta en su casa por Jesús. Entonces se me ocurrió ese hombre viendo a los hermanos de África. Muchos hermanos son perseguidos por las personas de la iglesia de Pentecostés y de la iglesia católica. Se hicieron enemigos de sus familiares, pero ellos dijeron, por el Evangelio y por la palabra no me importa nada. Además de que su testimonio de salvación es muy exacto, son perseguidos por sus familiares, pero aún así guardan el evangelio, guardan la palabra. Aún en la persecución guardan su fe y pienso que la vida, el Espíritu Santo está en ellos. Y fue un experimento, una experiencia muy bonita para mí. Y fue un tiempo de gracia. Muchos hermanos visitaron a África. Les pido que oren por ellos, por los hermanos de África. Y han hecho un buen trabajo por los 4 retiros de verano. $8,953 personas se inscribieron antes y 540 personas se inscribieron en el mismo lugar. Y en total 747 personas se bautizaron. Hemos hecho hasta el 4.º seminario, 4.º retiro de verano. El número de las personas bautizadas hasta el 3.er retiro de verano fue 2.674 personas. Estoy seguro de que durante el retiro de verano, muchas almas reciben la salvación. En el 5.º retiro se están participando 1.700 personas. Y estamos pensando que en el 6.º retiro va a haber más personas. Les pido que acompañen y que ayuden. Hoy voy a explicarles sobre el misterio de la piedad. Ese libro fue dado a Timoteo. Aquí, entre los versículos que leímos, dicen que la iglesia es la casa de Dios y columna y baluarte de la verdad. La columna y el baluarte son muy importantes para construir la casa. Es decir, la iglesia es como el cimiento de la casa de Dios. La iglesia obedece el mandamiento de Dios y sigue al Evangelio. Por eso dice que es la columna y baluarte de la verdad.
Y también dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí dice grande, ¿no? La piedad grande. Primero el Evangelio es el misterio de la piedad y luego la iglesia. Y atrás del versículo 16 dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Dios vino al mundo en carne y justificado en el Espíritu significa la resurrección. Aunque Jesús murió en la cruz, resucitó en el tercer día por el Espíritu Santo. La muerte de Jesús llevó nuestros pecados y la resurrección de Jesús es nuestra garantía de nuestra vida santa. Justificado en el Espíritu, entonces significa resucitado. Y dice, visto de los ángeles, Jesús resucitado fue visto ante los ángeles. Y por el Evangelio predicado por Jesús, muchas personas reciben la salvación, ¿cierto? Y dice, recibido arriba en gloria, significa la ascensión de Jesús. El misterio de la piedad significa Jesucristo primeramente. Y el Evangelio que completó Jesús es el misterio de la piedad también. Y el Evangelio fue encomendado en la iglesia. Por eso la iglesia es el misterio grande de la piedad. Sobre esto se está explicando en estos versículos. La Biblia explica sobre el misterio en muchas partes. Como les expliqué, Jesús es el misterio de la piedad. Jesucristo es el misterio de Dios. Efesios 16, 17 dice que el Evangelio es el misterio. Y Efesios capítulo 3 también dice que la iglesia es el misterio de Dios. Y además la palabra de Dios es el misterio. Primera de Corintios dice que la profecía de Dios es el misterio de Dios también. Y la fe de todos los hermanos también es el misterio. Porque los incrédulos no conocen la fe porque es oculta para ellos. Y Apocalipsis capítulo 10 dice que el juicio del último siglo es el misterio también. El anticristo también es el secreto de injusticia. Y en Apocalipsis capítulo 17, versículo 18, sale una ramera. Y esta ramera también es el misterio de Dios, así dice. Por eso se encuentran muchos misterios en la Biblia. La iglesia es el misterio grande de la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es que una persona recibe la salvación y significa todo lo que hace después de ser salvo.
Dentro de la piedad hay el sacrificio y servicio. ¿Dónde está oculto el misterio de la piedad? Entonces está en la iglesia. Por el Evangelio uno recibe la salvación y para que él pueda llevar la vida cristiana bien, tiene que permanecer en la iglesia. Y la Biblia dice que la iglesia es el misterio grande de la piedad. Después de ser salvo, la piedad significa toda la vida cristiana después de ser salvo. La vida social, la vida en la iglesia, toda la vida que llevamos se relaciona con Dios, pero la vida más importante es la vida de la iglesia. Dependiendo de ella, se varían las vidas de otras vidas. Aquellos que llevan bien la vida de la iglesia pueden llevar bien también la vida social y la vida familiar. Es decir, los que llevan la vida cristiana bien pueden vivir bien. Si una persona es salva, debe ser utilizada por Dios, ¿cierto? Y ser utilizado por Dios, ¿qué significaría? Ser utilizado por la iglesia es ser usado por Dios, ¿cierto? Si una persona tiene un cargo muy importante en el Estado o una persona tiene un puesto muy importante en el trabajo, pero en la iglesia no es utilizado, entonces, ¿este hombre será utilizado por Dios? Un hombre no tiene un cargo muy bueno o un trabajo muy bueno en el mundo, pero es utilizado en la iglesia diligentemente, entonces el último es utilizado por Dios más, ¿cierto? Ser utilizado en la iglesia es ser utilizado por Dios también. Por lo tanto, las personas que recibieron la salvación, ¿cuál sería lo que le da más miedo al diablo? ¿Yo temo al diablo? No, de hecho, el diablo teme a los cristianos salvos. No, el diablo ciertamente teme a Dios, pero y también teme la iglesia. Al diablo no le gusta que una persona sea salva, porque esa persona lleva a otras almas al cielo. Por eso el diablo impide que la iglesia sea una. Entonces, ¿quién le da más miedo al diablo? La persona salva. Los cristianos salvos no deben temer al diablo. Entonces, recibir la salvación debe ser el problema más importante para cada individuo. Después de ser salvos, uno de los que tenemos que aprender es qué es qué es la iglesia. Y cuando uno tiene la fe correcta de la iglesia, puede llevar la vida cristiana bien. Y entonces es muy importante conocer acerca de la iglesia después de ser salvo. Pienso que muchos recibieron la salvación y están en la iglesia,
La iglesia es el misterio grande de la piedad. Por eso, sobre esto les quiero explicar. Uno, Dios está explicando en muchas partes de la Biblia sobre la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor. Y también hay una parábola de la vid y el pámpano para explicar sobre la iglesia. Y una parte dice que la iglesia es el banco o la madre de Dios. Para explicarnos sobre la iglesia, Efesios explica sobre ella desde el principio hasta el final. Y hay muchos modelos de la iglesia que salen en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, después de cruzar el Mar Rojo, entró en el desierto. Y la vida en el desierto es la sombra de la vida cristiana, de la iglesia. Y en la Biblia se encuentran muchas palabras sobre la vida de la iglesia. Y hoy les voy a explicar sobre cómo es la iglesia y vamos a revisar algunos modelos de la iglesia. Para llevar la vida de la piedad, tenemos que tener conocimientos correctos acerca de la iglesia. Primero, la iglesia no es el local, sino el grupo de los salvos. Dentro del Nuevo Testamento, ninguna parte dice que la iglesia sea el local, el edificio. A veces conversando con algunas personas, vemos un local de la iglesia y decimos que ay que bonito qué bonita esa iglesia o qué bonito el templo, pero ¿será ese local la iglesia? Cuando vino Jesús, dejó de llamar el templo como el templo, sino la casa corrupta. Entonces el edificio no puede ser el templo de Dios. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es el grupo de los salvos. A eso llamamos la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 1, vamos a buscar. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 2. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, vamos a leerlo juntos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Este libro fue escrito por el apóstol Pablo. Lo escribió estando en Corinto por 1 año y medio. Sobre eso sale en capítulo 18 de Hechos. El apóstol Pablo escribió una carta para la iglesia de Corinto. La iglesia de Dios que está en Corinto,
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Santificados en Jesucristo, ¿qué significa? Que Jesucristo murió en la cruz, quitando todos nuestros pecados, derramó su sangre preciosa para quitar todos los pecados de nuestro pasado, presente y futuro. Cuando creemos en eso, fuimos santificados. Eso significa que son santificados en Cristo Jesús. Y luego dice, llamados a ser santos. El grupo santo, al grupo santo se le llama la iglesia. Hay muchas iglesias. En las iglesias primitivas no tenían el lugar bonito o el local bonito. ¿Y dónde se reunían? Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 16. Capítulo 16, versículo 19. Vamos a leerlo juntos. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Si el local fuera la iglesia, ¿cómo el local podría saludar? Las iglesias de Asia se ubicaban en Turquía. Y había 7 iglesias y salen detalladamente en Apocalipsis. Y esas iglesias os saludan así, dice. Y Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila recibieron la salvación y predicaron el evangelio junto con el apóstol Pablo. ¿Y dónde se reunían los hermanos, los santos de Corinto? Se reunían en la casa de Aquila y Priscila. Por eso aquí dice Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. En Filipenses capítulo 1, versículo 2, dice que se reunían en la casa de Filipo. En otra parte, la Biblia dice que se reunían en la casa de Numba, la iglesia. O sea, los santos se reunían en la casa de Numba, el grupo de los salvos. Por eso la iglesia significa el grupo de salvos. Vamos a buscar Hechos, capítulo 26. Capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 16 al 18. Yo les leo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad a Satanás, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este capítulo fue escrito por el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está confesando sobre lo que sintió, lo que recibió la palabra
de Dios. Aquí dice el versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Los salvos recibieron el perdón de pecados. Y dice, herencia entre los santificados. Cuando estemos en el grupo, tenemos la herencia de Dios, ¿cierto? Cuando los 12 tribus invadieron la tierra de Canaán, estaban juntos. Cuando uno estaba en ese tribu, podía entrar en la tierra de Canaán, ¿cierto? Por eso los santos tienen que estar en el grupo. Y cuando haya en ese grupo, tienen la herencia y el galardón de Dios. Aquí dice entre los santificados, es decir, entre el grupo de salvos. Vamos a buscar San Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18, versículo 19 al 20. Vamos a leerlos juntos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí dice dos o tres. La iglesia, el número mínimo de la iglesia es dos o tres. Algunos utilizan este versículo cuando hay pocos hermanos. Dice que Dios está en medio de los dos o tres congregados. Y también Dios dice que será hecho por mi Padre. Es cierto que el número mínimo de la iglesia es dos o tres personas, pero hay una condición, dice, congregados en mi nombre, en el nombre del Señor. ¿Qué significaría congregarse en el nombre del Señor? La cabeza es el Señor y el cuerpo es la iglesia, ¿cierto? El Señor está como la cabeza de la iglesia, ¿no? Para que sea nuestra cabeza, ¿qué debe pasar? Mi cabeza tiene que ser cortada. Toda mi voluntad, todos mis planes deben ser cortados. ¿Para qué? El Señor esté como mi cabeza. Para seguir, para cumplir la voluntad del Señor. Es decir, dos o tres congregados en el nombre del Señor. Es decir, las personas, dos o tres personas que tienen al Señor como su cabeza. Donde están esas personas está Dios. Ese versículo no es para justificar el número de los hermanos. En el Antiguo Testamento no habla de la iglesia ninguna vez. Entonces la iglesia, el término iglesia
apareció después del Nuevo Testamento. No, la iglesia ya estaba planeada desde el principio, pero estaba oculta como el misterio. Y luego apareció a través de los apóstoles. Por eso la Biblia dice que es misterio de Dios. Antes de la creación, desde la eternidad, ha habido la iglesia. Sobre eso está explicando Efesios capítulo 3. Vamos a buscar Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 menciona 3 veces el misterio. 3:3 dice que por revelación me fue declarado el misterio. Era misterio, pero fue revelado a través del apóstol Pablo. El versículo 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El apóstol Pablo comprendió el misterio de Cristo. Y el versículo 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ese misterio fue oculto desde la eternidad y era el misterio oculto desde la eternidad y es revelado a través del apóstol Pablo. La administración, sale esta palabra, significa, es el plan que hace un padre para la familia. Eso puede ser la administración de la familia. Un empresario hace un plan para administrar su empresa. Eso es la administración de una empresa. Y el presidente planea para administrar el Estado, ¿cierto? Como esto, Dios ya planeó la administración del principio y el fin del mundo. La iglesia también es así. Es el plan oculto que Dios planeó desde el principio. Aunque el hombre corrompe, ya Dios había planeado la venida del Señor para quitar todos los pecados de todas las personas. Y borrar todos los pecados también estaba en el plan de Dios. Y el grupo de los salvos, el cual es la iglesia, se había planeado desde el principio de la humanidad, desde la eternidad. Eso es la administración de Dios. En especial la iglesia, aunque es la administración de Dios desde el principio, estaba oculta en el
Antiguo Testamento. Vamos a leer juntos el versículo 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El versículo 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Otras generaciones significan el tiempo del Antiguo Testamento. En la época del Antiguo Testamento no se conocía sobre la iglesia, por eso ninguna vez menciona sobre ella. Hay modelos de la iglesia, pero ninguna vez mencionó directamente sobre la iglesia. El versículo 5 dice: ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Y decimos que nuestra época es la época de la iglesia. Y es por eso Dios reveló la iglesia a través de los apóstoles y profetas. En el Antiguo Testamento sale la profecía de la venida de Mesías. Los gentiles reciben la promesa de ser salvos, igual que el pueblo de Israel en el Nuevo Testamento. Por eso el versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Son coherederos como el pueblo de Israel y son miembros del cuerpo del Señor y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Como era oculto en el Antiguo Testamento, los 12 discípulos de Jesús son judíos y ellos pensaban que no se podía explicar sobre el Evangelio ante los gentiles. Pero para enseñar que ya los gentiles podían aprender sobre el Evangelio, Dios abrió la puerta del Evangelio para los gentiles, ¿no? Ahora los gentiles son coherederos de la promesa de Dios también. Les voy a preguntar, ¿en el cielo habrá más judíos o gentiles? Hay más gentiles que judíos, pero en el Antiguo Testamento este evangelio era oculto. Pero ya en el Nuevo Testamento los gentiles pueden recibir la herencia de Dios como los judíos. Esto se permitió. Y esto también es la administración de Dios. El versículo 12, vamos a leerlo juntos, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Les voy a preguntar. Dice, ¿en quién tenemos seguridad? Aquí, ¿a quién se refiere? Esto se refiere a la administración de Dios. Aunque somos gentiles, estamos
pertenecemos a la administración de Dios. Por eso podemos tener seguridad y acceso con confianza. Aunque esta administración estaba oculta en el Antiguo Testamento, fue revelada en el Nuevo Testamento a través de a través de los apóstoles y profetas. Sobre esto se está explicando en el capítulo 3 de Efesios. La iglesia es levantada sobre la piedra de la verdad. Por eso jamás el diablo puede destruirla. Vamos a buscar San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Vamos a leerlos juntos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí Jesús dice: edificaré mi iglesia sobre esta roca. La roca, el Señor edifica la iglesia sobre la roca. En la iglesia católica explican que esta roca indica al apóstol Pedro. Yo les pregunto, ¿el apóstol Pedro puede ser la roca de la iglesia? No. Jesús les preguntó a los discípulos: ¿cómo dicen sobre mí las personas del mundo? Y respondieron: algunos dicen que tú eres Elías, y Jesús les volvió a preguntar a los discípulos: ¿cómo ustedes piensan de mí? Y el apóstol Pedro respondió: tú eres el Hijo de Dios. Así respondió, ¿cierto? Y tú eres nuestro Señor. Así confesó que Jesús era el Señor, su Señor y el Hijo de Dios. Y luego Jesús le alabó a Pedro, ¿cierto? Y quien hizo que pudiera comprender sobre esto fue el Espíritu Santo. Jesús vino al mundo en carne humana y se hizo nuestro Salvador. Por la muerte y por la resurrección de Jesús recibimos la salvación, y por eso esta roca significa la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando Jesús dijo que iba a morir y iba a resucitar en el tercer día, ¿cómo dijo Pedro? Pedro dijo que no iba a pasar eso, que no se debía pasar eso, y Jesús le dijo: apártate, el diablo, el Satanás. El hombre Pedro no puede ser la roca, no puede ser el cimiento. Y por eso la roca significa
la muerte y la resurrección de Jesús. Aunque el diablo opera o trabaja, no puede destruir la iglesia porque está sobre la roca de Dios. Dios mismo protege la iglesia. Pero si la iglesia no es digna, puede que su calendario sea movido. Las 7 iglesias que salen en Apocalipsis, se ubicaban en Turquía, donde en esa iglesia había Dios, pero ahora en nuestro tiempo, Turquía ya es un país islámico. Es decir, Dios, el calendario de Dios se movió de allí a otra parte. Aunque el calendario puede ser movido, la iglesia no puede ser destruida. El versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. El misterio de la Biblia está oculto, ¿cierto? ¿Quién tiene la llave del reino de los cielos? La tenemos nosotros, los salvos. La tiene la iglesia. Y la iglesia enseña sobre el evangelio a nuevas almas y esa persona puede ir al cielo. Y al recibir la salvación, la puerta del cielo se abre, ¿cierto? La iglesia es edificada sobre la muerte y la resurrección de Dios, del Señor. Si la iglesia no es digna, no es correcta ante Dios, su calendario puede moverse. Por eso tenemos que ser preparados para cualquier obra del Señor. Y vamos a pensar sobre el precio de la iglesia. Vamos a pensar en eso. Vamos a buscar Hechos capítulo 28. Perdón, capítulo 20. Versículo 28, vamos a leerlo juntos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El capítulo 20. El capítulo 20 explica sobre la petición del apóstol Pablo para los santos de Mileto. Aquí el versículo 28 dice que la iglesia fue ganada por la sangre del Señor. Aquí dice que Él ganó por su propia sangre. Jesús no recibió la semilla del Adán, tampoco de María. Por eso la sangre de Jesús es santa. Por la sangre preciosa de Jesús,
La iglesia se ganó. Dios pagó por su propia sangre para ganar a a los salvos. ¿Cuánto vale su ropa? El precio de cada producto depende de la plata, del dinero, ¿cierto? El precio depende del dinero que pagamos, ¿cierto? Por ejemplo, construimos una casa muy bonita. Las personas preguntan cuánto costó para construir la casa, ¿cierto? El precio del producto depende del costo. El precio de la iglesia, o sea, ¿qué se pagó para ganar la iglesia? Recuerden, Dios la compró por su propia sangre. El precio de la iglesia entonces es igual a la sangre del Señor, de Dios. Dios no es infinito, Dios no es grande. Job dice que Dios es grande. No podemos contar su edad. No podemos contar su edad porque es eterno. Y también dice que es Dios. Aunque contemos, no podemos conocer la amplitud de Dios. Por ejemplo, aunque yo pienso que Dios es grande, Dios es más grande de lo que yo pienso. La sangre de este ser tan grande que ni siquiera podemos contar o evaluar se derramó para comprar, para ganar la iglesia. Les voy a preguntar. San Lucas capítulo 6, versículo 38 dice, porque con la misma medida con ellos medís, os volverán a medir. Los que miden a Dios grande van a ser medidos por Dios grandemente igual. Aunque mido la iglesia tan grande, no creo que se pueda medir la medida exacta de la iglesia. Aquí el versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Que tenemos que tener cuidado por todo el rebaño de la iglesia. Cada persona que recibió la salvación vale mucho. Después de pasar por la muerte, vamos a darnos cuenta de cuán precioso es cada salvo. Por eso dice, mirad por vosotros. Ahora vamos a ver algunos modelos de la iglesia. La iglesia es el templo de Dios. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 9.
Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9. Yo se lo leo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El versículo 16 al 17 vamos a leerlos juntos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Capítulo 3, versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Labranza de Dios, es decir, Dios trabaja en ella, en la iglesia. Y edificio de Dios. La iglesia es la casa de Dios. En la casa de Dios, ¿quién hay? ¿Quién está? Dios. Es decir, es donde mora Dios. El versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sois templo de Dios, dice. Y el Espíritu de Dios mora en el grupo de salvos. Primera de Corintios dice que el cuerpo de Dios, de los santos, es el templo de Dios. El cuerpo de cada salvo es el templo de Dios donde mora el Espíritu Santo. El grupo de salvos también es el templo de Dios y la casa de Dios. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios y el edificio de Dios son santos porque Él mismo mora en ellos. Por eso, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Destruir, ¿qué significaría? ¿Cómo el hombre puede destruir el templo de Dios? Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5 dice que cometer pecados, errores, es destruir el templo de Dios. O traer doctrinas falsas a la iglesia también es destruir el templo. En la Biblia, Ananía y Zafira exageraron, cometieron el pecado, por eso fueron matados. Cuando uno exagera su sacrificio, la iglesia se corrompe, ¿cierto? Por eso es la destrucción. Cometer el pecado es destruir la iglesia. Menospreciar a otro hermano también es ensuciar el templo de Dios. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones,
para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar en su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, que os diré que alabaré, en esto no os alabo. Los hermanos de Corinto tomaron y bebieron la comida para la cena santa antes de celebrarla. Y por eso antes de celebrar la Santa Cena se embriagaron. Y ellos menospreciaron a los pobres de la iglesia. Por eso dice, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? Es decir, menospreciar o avergonzar a los pobres de la iglesia es destruir el templo de Dios. Por eso fueron reprendidos. Dentro de la iglesia de Corinto hay algunos que fueron matados por Dios y fueron padecieron enfermedades por el pecado. Los salvos reciben disciplinas de Dios, ¿cierto? Cuando hacen maldades. Y estas cosas corrompen y destruyen la iglesia de Dios. Y ser soberbios dentro de la iglesia también es destruir la iglesia. Había un sacerdote que era muy soberbio. Ese sacerdote iba a seguir con su propia voluntad y Dios lo mató. Dentro de la iglesia, si uno se pasa del mandamiento o del orden de Dios, entonces es soberbia y destrucción del templo de Dios. Ciertamente tenemos que ser santos porque es el templo de Dios. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 16. Vamos a leerlo juntos. Perdón, Segunda de Corintios 6, capítulo 6, versículo 12. ¿Mm? Ah, los Dios distingue, Dios menciona sobre las 5 diferencias entre las personas que creen y los incrédulos. El versículo 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Que Dios habita entre los creyentes de Dios. El Señor mora en la iglesia. ¿Y cómo es el Señor? Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1.
Versículo 13, voy a leer. Y en medio de los 7 calenderos y a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. En medio de los 7 calenderos, a uno semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, o sea, los 7 calenderos significan las iglesias. Y en medio de ellos está el Señor. ¿Cómo es el Señor? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. La ropa que llega hasta los pies la ponen el sacerdote y el rey. Por eso Hebreos dice que hay un sacerdote que guarda el templo de Dios, el cual significa el Señor. Como el Señor siempre habita en la iglesia, nos recuperamos en dificultades. Y dentro de la iglesia el Señor está como el rey. Nosotros somos sus siervos y somos su pueblo. Por eso Dios, el Señor, administra y gobierna dentro de la iglesia. Y dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El pecho significa el amor. Eh, el amor de Dios está en la iglesia. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos y como blanca lana, como nieve. Los cabellos del Señor son blancos como nieve, significan la eternidad. El Señor murió en la cruz, pero resucitó y vive para siempre. Y es un ser eterno. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Si los ojos del Señor son como llama de fuego, pueden considerar todo. Y en la iglesia de Tuadira, el Señor manifestó de esta manera. Los que se congregaban en esa iglesia trajeron doctrinas falsas, por eso sus ojos eran como llama de fuego. Y dice, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Por la palabra de Dios podemos tener fuerza, ¿cierto? Y 7 estrellas significan los poderes de Dios, del Señor. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. En la iglesia de Bogamo, el Señor peleaba contra los que tenían conocimientos falsos, con espada aguda de 2 filos. El Señor que da la gracia abundantemente está en la iglesia. Las características que salen en estos versículos no son las características del Señor que viene otra vez, sino que mora en medio de la iglesia. Y el versículo 17 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último.
en medio de la iglesia está el Señor. En el templo de Dios, ciertamente Dios mora y vive. Y por eso tenemos que caer como muerto a sus pies. El templo de Dios es santo. El templo de Dios, el templo santo de Dios se está construyendo. ¿Y cuándo termina de construirse? El grupo de salvos se empezó a reunir y ahora en este mismo tiempo también se está construyendo el templo de Dios. Y cuando termina de crecer, Dios viene a llevarlo. Y la iglesia es la esposa del Señor. Vamos a buscar Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 31 al 32. Vamos a leerlo juntos. Por esto dejaré el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hablando de los esposos, al final dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El esposo indica al Cristo y la esposa la iglesia. Entonces, este versículo está mencionando que la iglesia es la esposa de Cristo. Por eso la iglesia tiene que obedecer la voluntad y el mandamiento de Cristo. Cristo murió por el amor, ¿cierto? Por el amor hacia la iglesia. Dios protege la iglesia porque es el miembro de su cuerpo. Grande es este misterio, dice. Por eso tenemos que ir comprendiendo sobre el misterio de la iglesia. Y los esposos se aman, ¿cierto? Entonces, entre Dios y nosotros hay amor, hay relación de amor. Aunque uno haga todo, si no ama al Señor, entonces tiene problemas, ¿cierto? En la Biblia dice que la iglesia de Efeso abandonaron el primer amor del Señor. Por eso Dios movió el calendero de esa iglesia. La iglesia es la esposa del Señor, lo cual significa que obedecemos la orden de Dios. Si el amor hacia Cristo se enfría, entonces vamos a tener problemas. Y el esposo y la esposa reciben la misma gloria. Significa que Cristo y nosotros recibimos la misma gloria. Y al final, en el fin del mundo, vamos a recibir la gloria junto a Cristo. Vamos a buscar San Juan capítulo 19, versículo 17. A versículo 7 al 8.
Cuando el Señor recibe la última gloria de Dios, la esposa del Señor, la cual es la iglesia, recibe la misma gloria. Cuando haya 7 años de tribulaciones en este mundo, vamos a tener fiesta en el cielo por 7 años junto con Dios y el Señor. Por eso la iglesia es la esposa del esposo, el Señor. Y es cierto que la iglesia tiene que ser protegida por el esposo, el cual es Cristo. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 y el versículo 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y hay miembros de cada uno en particular. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. La iglesia es el cuerpo de la cabeza, la cual es Cristo. Si no sujetamos a la cabeza, nuestra vida piadosa debe ser vana. Piensen bien, el miembro, o sea, el dedo cuando está sujetado a la cabeza, significa que tiene que estar pegado a la cabeza, ¿cierto? Por eso, si nosotros estamos en la iglesia, si permanecemos en la iglesia, podemos ser pegados al Señor. Si recibimos alimento a través de la iglesia, crecemos. Eso es misterio de Dios. El Señor es la cabeza y la iglesia es el cuerpo del Señor. Por eso, cuando nosotros estamos pegados a la iglesia, recibimos el alimento espiritual. Pero si no permanecemos en el cuerpo, no podemos vivir conforme a la voluntad del Señor. Y hay otra parábola, la cual es la vid y los pámpanos. Somos los pámpanos del Señor. La responsabilidad de los pámpanos es pegarse a la vid. Cuando están pegados llevan muchos frutos. Dios quiere que llevemos frutos, pero para llevarlos tenemos que estar pegados a la vid, al cuerpo del Señor. La Biblia dice que la palabra del Señor tiene que permanecer en nosotros y nosotros en Él. Tenemos que alimentarnos de la palabra y la palabra tiene que permanecer en nosotros. El núcleo de la palabra de Dios es el amor. Cuando amamos al Señor podemos obedecer su voluntad y podemos cumplir la voluntad del Señor. Así llevamos frutos. Y estar pegado a la vida es importante.
y la palabra siempre debe permanecer en nosotros. En un lugar de Corea se llevan uvas. Hay un labrador que llevó 4,000 uvas. Llevó 4,000 uvas de una vid, de un solo árbol. Busquen en el internet, sale esta noticia. Como esto, el Señor y los santos salvos somos la vid. Y hay otra parábola la cual es el pastor y las ovejas. El Señor es nuestro pastor y cada salvo es la oveja del Señor. Después de salvarnos, Dios nos puso en el rebaño de ovejas. El pastor guía al rebaño, no a cada oveja. Cuando la oveja está en el rebaño puede ser guiada. Vamos a buscar Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10, versículo 16. Vamos a leerlo juntos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. Cada uno de nosotros es oveja. Si volvimos al pastor verdadero, tenemos que permanecer en el rebaño para ser guiados. Primera de Pedro, capítulo 5, 2 y 3 dice que el pastor, el Señor, apacenta el rebaño de ovejas. El Señor siempre guía el rebaño. Y la Biblia también compara la iglesia con la posada. En la posada mora el peregrino. Nuestra tierra natal es el cielo. Y nosotros Dios nos puso en la posada, la cual es la iglesia. Y somos peregrinos en este mundo. Y también la Biblia compara la iglesia con el banco. En la iglesia recibí la salvación. ¿Y dónde devuelvo la gracia del Señor? En la iglesia, dentro de la iglesia. Si yo devuelvo por la gracia del Señor, Dios me utiliza, ¿cierto? Y si yo devuelvo dentro de la iglesia, puedo recibir el interés de Dios. Por eso Dios compara la iglesia con el banco y también la compara con la madre. La madre da a luz y cuida a su niño. La iglesia, ¿qué hace? Da a luz y cuida. La iglesia es donde se llevan es donde muchas almas nuevas reciben la salvación y las cuida. Yo di 8 parábolas sobre la iglesia. Y todas estas parábolas nos enseñan que tenemos que permanecer en la iglesia. Cuando estemos pegados, cuando moramos en la iglesia, podemos recibir alimentos espirituales y podemos crecer. Grande es el misterio de la piedad. El Señor Jesús, el Evangelio y la iglesia son el misterio grande de la piedad.
Y los que recibieron el misterio de la piedad tienen que permanecer en la iglesia, así dice la Biblia. A través de la iglesia podemos alimentarnos de la palabra de Dios. Hoy hasta aquí vamos a orar juntos. Dios misericordioso y abundante de la gracia, te damos gracias, te pedimos que sujetes a cada uno de los que están aquí y ayúdalos para que puedan pensar cuán grande es tu misterio, el cual es la iglesia, y ayúdalos para que puedan llevar muchos frutos a través de morar en la iglesia. Te pedimos que estés operando con nosotros y guía a la vida de las personas, de los hermanos, para que puedan llevar la vida cristiana bien. Te pedimos ayuda para que durante el retiro de verano muchas almas sean salvas y te pedimos que a través de todo esto sea glorificado solo tú. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Eh, Vamos a ver un video sobre el retiro de verano.